Para hoy tenemos un episodio de diagnóstico de liderazgo. En estos episodios tomamos grandes líderes, imperios, organizaciones de la historia y usamos los marcos de diagnóstico de startups para analizar su efectividad, aciertos, errores y extraer lecciones esenciales que nos ayuden a liderar mejor hoy. Mi nombre es Jorge Calle. Bienvenidos al episodio número 43 del podcast Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados. Hoy vamos a diagnosticar a uno de los líderes más brillantes, más temidos, más contradictorios de la historia, Napoleón Bonaparte. Antes de cumplir los 30, Napoleón ya había derrotado ejércitos, había alterado el rumbo de Europa, había empezado un ascenso que parecía imposible de frenar. Después, tomó el poder en Francia, reorganizó el Estado, impulsó reformas profundas y se convirtió en emperador. Pero también abrió guerras cada vez más grandes, llevó a su país a pagar costos cada vez más altos y siguió avanzando incluso cuando la realidad ya estaba empezando a decirle que no. La historia lo recuerda como un genio, pero hoy no vamos a evaluar su fama, hoy vamos a usar el marco HWX para responder una sola pregunta. ¿Se puede confiar en Napoleón para liderar? Veamos un poco de contexto. Napoleón llegó al poder en un momento de enorme desorden. Francia venía de años de revolución, de violencia, de inestabilidad, de desgaste, y tenían hambre de orden, de dirección, hambre de alguien capaz de tomar control de una realidad muy fragmentada. Y Napoleón hizo exactamente eso. No fue solamente un militar brillante, fue también un reorganizador del poder, ordenó instituciones, fortaleció la administración, impulsó un nuevo marco legal y le devolvió a Francia una sensación de dirección. Y eso es muy importante porque Napoleón no fue simplemente alguien que conquistaba. Fue un hombre que también construía y por eso este episodio es bien interesante porque cuando un líder solo destruye, el diagnóstico es más fácil, el diagnóstico de confiabilidad, pero cuando un líder construye mucho, logra resultados extraordinarios, moviliza a su gente, fortalece capacidad de ejecución y al mismo tiempo empieza a deformarse por el poder, el análisis se vuelve más serio. Sí, Napoleón tuvo una capacidad extraordinaria para leer la realidad, para decidir rápido, para mover a otras personas detrás de una misión inmensa. Con el tiempo apareció una tensión cada vez más clara. Es que su capacidad siguió creciendo, pero su relación con los límites se fue deteriorando. Y ese es uno de los riesgos más delicados que existen en el liderazgo. Así que vamos a ver cómo saldrá Napoleón con nuestro diagnóstico HWX. Primero, responsabilidad total. La responsabilidad total en el liderazgo nosotros le explicamos con el principio ponerse por encima. Un líder puede ponerse por debajo de las circunstancias, culpando, quejándose o esperando que la realidad cambie, o puede ponerse por encima, aceptando la realidad, asumiendo su parte, respondiendo mejor frente a ella. Napoleón durante gran parte de su ascenso, pero claramente por encima. Vio un país fracturado, no se limitó a lamentarlo, lo reorganizó. Vio enemigos poderosos y no se paralizó, actuó. Vio caos y respondió con estructura, con decisión, con movimiento. Y eso habla de un líder con una capacidad real de asumir la realidad y actuar frente a ella. Pero aquí también empieza la grieta. Porque con el tiempo Napoleón dejó de relacionarse con la realidad solo como algo que debía entender y empezó a comportarse como si la realidad tuviera que obedecerle. Y hay una diferencia enorme. Una cosa es responder mejor a la realidad y otra cosa es muy distinta, exigirle a la realidad que se acomode a nuestros impulsos. La campaña en España y sobre todo la invasión a Rusia muestran eso con mucha claridad. Napoleón abrió más frentes de lo que su organización podía sostener bien. Llevó a su gente, a su estructura, a su capacidad de ejecución más allá de lo que realmente podían sostener. Entonces ahí ya no estamos viendo solo decisión. Ahí estamos viendo una dificultad creciente para aceptar límites. Entonces, nivel de responsabilidad total para Napoleón alto, pero con un deterioro importante a medida que aumentó su poder. Segundo, integridad en la adversidad. La integridad en la adversidad no se trata solo de corrupción o de escándalos, se trata de lo que pasa cuando, con el criterio del líder, cuando el éxito, la presión, la guerra, el poder empiezan a deformarlo. En el caso de Napoleón. Y Napoleón tuvo una dimensión constructiva real. No fue un hombre vacío, no fue simplemente un oportunista con uniforme, para nada. Tuvo visión de Estado, tuvo capacidad de organización, criterio para construir orden donde había desorden, y eso pesa muchísimo a su favor. Pero la integridad se prueba más de verdad cuando el líder ya tiene suficiente poder como para justificar casi cualquier cosa. Y ahí Napoleón empieza a mostrar una mezcla muy delicada. Por un lado, Napoleón sigue teniendo una capacidad real para construir, pero por el otro empieza a subordinar demasiadas cosas a su proyecto personal de expansión, ¿cierto? Pueblos, instituciones, recursos, vidas humanas, decisiones estratégicas van quedando cada vez más absorbidos por una lógica
en la que su visión personal pesa demasiado. Ahí aparece un riesgo muy serio. El líder ya no necesariamente se vuelve pues claramente corrupto, ¿no? A veces pasa algo más peligroso y es que se convence de que como su visión es grande, el costo queda justificado. Y por eso, nivel de integridad en la adversidad para Napoleón, medio alto, porque hay construcción real, hay visión real, hay capacidad real, pero ya contaminadas por una ambición que empieza a pesar demasiado. Tercero, firmeza operativa. Aquí Napoleón fue extraordinario. Su capacidad para decidir, para mover recursos, para reorganizar fuerzas, actuar con velocidad fue impresionante. Él no fue un líder tímido, no fue un líder paralizado, ni un líder que necesitara certeza completa para avanzar. Esa firmeza operativa explica buena parte de su grandeza. Mientras otras personas dudaban, él actuaba. Mientras otros reaccionaban tarde, él ya se había movido. Mientras otras personas pensaban en pequeño, él ampliaba el horizonte. Eso es muy valioso, muchísimo. Pero la firmeza operativa también tiene un riesgo claro. Es que puede seguir pareciendo fortaleza incluso cuando ya empezó a convertirse en terquedad. Y eso es exactamente lo que empezó a pasar en el caso de Napoleón. Napoleón siguió avanzando cuando su equipo, su país, su capacidad de ejecución ya estaban empezando a pagar un costo demasiado alto. Sigue empujando cuando la organización ya acumulaba mucho desgaste y ampliando el juego cuando lo más sabio quizás era consolidar mejor lo que ya había construido. Este es un punto que es muy fino en el liderazgo. No siempre el problema es la falta de firmeza, sino que a veces el problema es no sabernos detener, ¿sí? O no saber detener una firmeza prudente. Así que nivel de firmeza operativa para Napoleón muy alto, pero con riesgo estructural severo. Cuarto, autocrítica activa. Aquí aparece una de las zonas más delicadas de este caso. Los grandes líderes no solo se distinguen por decidir bien, se distinguen también por seguir siendo corregibles cuando ya tienen mucho poder. Y con Napoleón la pregunta pues es inevitable. ¿Quién podía decirle que no? De verdad. Al principio de su ascenso, Napoleón todavía está obligado a calibrar mejor, ¿cierto? Había más fricción, más restricciones, más realidad. Eso lo obligaba a ajustar. Pero a medida que consolidó poder, el entorno empezó a girar cada vez más alrededor de él. Eso genera una tensión y una tentación muy peligrosa en cualquier líder extraordinario, que es empezar a confiar tanto en su propio criterio que la contradicción que pueda tener algunas otras personas deja de pesar lo suficiente. No estamos diciendo, o incluso el contexto, pero aquí, por supuesto, no estamos diciendo que Napoleón fuera poco inteligente con esto, no, todo lo contrario. Su inteligencia era excepcional. Pero hay líderes cuya inteligencia crece al mismo tiempo que disminuye su corregibilidad, ¿cierto? Y esa combinación puede volverlos todavía más peligrosos. Por ejemplo, la invasión a Rusia no solo habla de audacia, también sugiere un entorno donde ya no había suficiente capacidad de freno, suficiente contradicción honesta o suficiente peso externo para detener lo que era una mala apuesta a tiempo. Entonces, nivel de autocrítica activa, medio bajo. ¿Sí? No por falta de una capacidad mental tremenda, sino por una disminución progresiva de la capacidad de dejarse correr. Quinto, propósito de liderazgo. Con Napoleón sería muy fácil simplificar demasiado. Sí, él no lideraba solo por dinero, ni solo por capricho, no lideraba solo por violencia. Había en él una visión real de orden, de grandeza nacional, de reorganización política, de impacto histórico. Y eso importa mucho porque demuestra que sí había propósito. Sí había una idea de construir algo, había una voluntad de dejar una huella estructural. Pero aquí vuelve a aparecer la atención de Napoleón. Es que con el tiempo ese propósito empezó a mezclarse cada vez más con una convicción excesiva sobre sí mismo. Y cuando el propósito deja de estar claramente por encima del líder, el liderazgo se empieza a deformar. Si la misión empieza a mezclarse demasiado con el yo, la grandeza de la causa empieza a confundirse con la grandeza personal. Y ese es uno de los puntos más delicados del caso Napoleón. Él pensó en grande, absolutamente. Construyó en grande, sí. Pero también empezó a expandirse en grande sí, sin distinguir bien con suficiente claridad entre visión y desborde. Y por eso el nivel de propósito de liderazgo para él, alto, pero con una tensión creciente entre misión real y grandeza personal. Entonces, dicho esto, ¿cuál es el análisis de confiabilidad para Napoleón? Nosotros podemos afirmar que Napoleón fue altamente confiable para liderar
ascenso, reorganización, movilización, conquista. Fue un líder capaz de tomar una realidad caótica, ordenarla, darle dirección, mover a otros con una fuerza extraordinaria. Tuvo capacidad real para decidir, construir estructuras y producir resultados. Pero cuando observamos toda su trayectoria aparece un patrón muy claro, y es que a medida que crecía su poder, disminuía la capacidad de su entorno para equilibrar ese poder. Y ese es el punto más crítico. No hablamos entonces de falta de talento, ni estamos hablando de debilidad, no. Estamos hablando de algo que es peligroso, y es un líder tan capaz que empieza a confiar demasiado en sí mismo y termina exigiéndole demasiado a su gente, a su país, a la realidad. Napoleón fue muy confiable para abrir camino, menos confiable para detenerse a ti. Fue muy confiable para expandir, pero menos confiable para preservar bien lo construido. Ganaba, o sea, fue muy confiable para ganar, pero no tanto para proteger el juego de largo plazo, y esa es una diferencia enorme en el liderazgo. Entonces, veredicto final HWX para Napoleón Bonaparte. Napoleón es altamente confiable para liderar expansión, movilización, contextos de ascenso que exigen decisión, ambición y capacidad de reorganización, pero tiene un riesgo crítico. Es que a medida que concentra más poder y acumula más éxito, aumenta el riesgo de que deje de aceptar límites, de que reduzca la contradicción honesta y de que empuje a su organización más allá de lo que realmente puede sostener. Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender de Napoleón para ser mejores líderes hoy? Abordemos esto primero desde sus errores y luego desde sus aciertos. Empecemos por sus errores. Primer error: el talento extraordinario no reemplaza los límites. Un líder puede ser brillantísimo y aún así empezar a equivocarse gravemente si deja de escuchar, deja de calibrar, deja de aceptar límites. El talento no basta, nunca basta. Segundo error: cuando nadie puede frenarte de verdad, tu riesgo crece aunque sigas ganando. Sí, ese es uno de los puntos más tremendos del liderazgo. No todo deterioro empieza con una derrota. A veces empieza mientras todavía estamos ganando, ¿sí? Empieza cuando ya no nos pueden corregir igual, cuando no nos pueden decir nada, cuando ya no nos pueden contradecir, cuando nuestra voluntad empieza a pesar más que la realidad. Tercer error: abrir demasiados frentes es una falla en el liderazgo muchas veces. Muchos líderes no se destruyen por falta de ambición, se destruyen por una ambición mal gobernada. Si queremos más proyectos, más cambios, más equipos, más velocidad, más expansión, y dejamos de distinguir entre crecer bien y crecer demasiado. Bien, ahora veamos algunas cosas que deberíamos aprender de los aciertos de Napoleón. Primero, ordenar el caos también es liderazgo de alto. Napoleón no solo peleó guerras, también tomó realidades complejas y les dio estructura. Eso sigue siendo valiosísimo hoy. Muchos líderes no frenan a su equipo por falta de intención, lo frenan porque no saben convertir una visión en estructura. Segundo, la velocidad de decisión sí importa. Mientras otros se demoraban, Napoleón actuaba. Y muchas oportunidades se pierden hoy en día no por falta de talento, sino por exceso de indecisión. Tercer acierto de Napoleón que podemos aprender hoy: pensar en grande sí expande lo posible. Napoleón amplió lo que su gente creía posible. Y eso es liderazgo. Los equipos muchas veces no necesitan solo más recursos, necesitan una visión más grande y mejor ejecutada. El problema no es pensar en grande. El problema es dejar de distinguir entre una visión grande y un desborde que ya sea peligroso. Bien, ahora pongamos esto en acción. Esta misma semana los invito a probar lo siguiente. Primero, háganse esta pregunta con total honestidad. ¿En qué área de mi liderazgo estoy empezando a confiar demasiado en mi propio criterio? Y luego preguntémonos, ¿quién tiene hoy permiso real para contradecirme a mí? Si la respuesta es nadie, o en teoría sí, pero en la práctica no, ahí tenemos una señal muy seria de alerta. Segundo, revisemos cuántos frentes tenemos abiertos en este momento. No cuántos nos emocionan, no cuántos quisiéramos sostener, cuántos realmente podemos liderar bien sin desgastar de más a nuestro equipo, sin deteriorar claridad, sin abrir más de lo que nuestra organización puede sostener. Y esta semana tomemos una decisión concreta, bien sea cerrar, pausar, priorizar o delegar mejor un frente que hoy ya está excediendo nuestra capacidad real o la de nuestro equipo. ¿Vale? Eso también es liderazgo, saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Y con esto llegamos al final de este episodio. Si en
tu organización quieren tomar mejores decisiones sobre a quién seleccionar o promover a posiciones de liderazgo, nuestro diagnóstico HWX existe precisamente para responder una pregunta crítica y es, ¿se puede confiar en esta persona para liderar bien? Si quieres conocer cómo aplicar este diagnóstico en tu organización, puedes encontrar la información en los enlaces del episodio y nos contactas. Si este episodio te ha sido útil, suscríbete, califícalo, compártelo con otras personas. Mil gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. One giant leap for mankind.